Nuestro Dios y nuestro Padre, Our God and our Father, gracias por poder abrir tu palabra en esta mañana. thank you for being able to open your word this morning. Y al hacerlo te rogamos que sea bajo tu dirección, And as we do it, we ask that it be under your direction. que sea tu Espíritu Santo quien habla a través de mí y a través de Jessica. And may it be your Holy Spirit speaking through me and Jessica. Pero que tu Espíritu Santo también esté en los corazones de cada uno de los que están aquí. But also may your Holy Spirit be in each one of the hearts of those that are here this morning. Y pongas un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. And may you have hearts that are willing to listen to your word. En tu Hijo amado Jesús. Amén. In your beloved Son Jesus. Amen. Quisiera invitarles a que fuéramos al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 6. I would like to invite you to look in your Bibles in Second Kings chapter 6. Y desde el versículo 8 hay una historia allí que es bastante conocida. And starting from verse 8, we have a very well-known story. Es la historia de Eliseo It's the story of Elisha. y una de las tantas vivencias que tuvo. And one of the many experiences that he had. Esta específicamente, la que empieza en el versículo 8, This one that starts in verse 8. cuenta cómo el rey de Siria quería atacar a Israel. It talks about how the king of Syria wanted to attack Israel. Pero todo lo que él emprendía contra Israel fracasaba. But everything that he planned against Israel failed. Y él pensaba que era porque había un soplón en medio de su gente, pues. And he believed that there was a whistleblower among his people. Lo que él no sabía But what he did not know, era que todo lo que él planeaba en su recámara o con su grupo, that everything that he planned in his close quarters with his people, el Señor se lo revelaba a Eliseo. the Lord would reveal it to Elisha. Y luego Eliseo venía y lo compartía con el rey de Israel. And then Elisha would share it with the king of Israel. Y uno de los siervos del rey sirio And one of the servants of the Syrian king, le dice: rey, realmente lo que está pasando es esto. and he said, King, what is really happening is this. Y el rey, molesto y frustrado, And the king, who was flustered and upset, hace lo que nos menciona el versículo 14. does what is mentioned in verse 14. Y el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le respondió: no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos, para que vea. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amen. Therefore he sent thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Esta es una historia que, como les dije, es muy conocida. As I said, this is a very well-known story. Pero a mí lo que quisiera resaltar de ella en este momento es Eliseo. But what I want to point out of this story is Elisha. Está enfrentando una situación que evidentemente supera su preparación. He's facing a situation that evidently is superior than his preparation. Está enfrentando una situación que supera a lo que él podría controlar o hacer frente de manera solitaria, por decirlo de alguna forma. And this situation is superior than anything that he can face by himself.
Pero a pesar de que el escenario es este, vemos que Eliseo está tranquilo. But even though this is the scene, we can see that Elijah is calm. Y no solo está tranquilo, se mantiene confiado. And not only is he calm, but he is also trusting. Y es que había un secreto o algunos secretos o fortalezas en la vida de Eliseo. And that is because there were strengths and a few secrets in the life of Elijah. Eliseo estaba firme en lo que había aprendido y estaba firme en lo que conocía de Dios. Elijah was firm in what he had learned and firm in what he knew about the Lord. Pero además estaba firme en lo que vivía con Dios. But also he was firm in those things that he lived with God. Y quiero explicar esto un poco más. And I would like to explain this a little bit further. Nosotros servimos a un Dios que disfruta dar evidencias, pruebas firmes y ciertas de que Él existe. We have a God that likes to prove strongly that he exists. Pero no solo de que existe, But not only that he exists, sino de que está con nosotros but that he's with us y pelea por and nosotros. he fights for us. Y uno de estos ejemplos lo podemos ver, no les voy a decir que lo busquemos, pero se los voy a leer. Números 14:11. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? And one of these evidences is found in Numbers 14:11, and it's the Lord saying to Moses, 11. and the Lord said unto Moses, how long will this people provoke me, and how long will it be ere that they believe in me? For all the signs which I have showed among them. El Señor había hecho grandes señales delante del pueblo de Israel. The Lord had performed great signs before the people of Israel. Les había mostrado vez tras vez su poder, And he had shown them time and time again his power. pero no le creían. But they did not believe in him. Pero no era el caso de Eliseo. But that was not the case of Elijah. Eliseo había visto las mismas pruebas del poder de Dios Elijah had seen the same proofs of the power of God, y le creía and he believed him, y se aferraba a ella. and he would cling to it. Y he ahí la seguridad por la que vemos que le dice a su criado, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. And that's why we can find that confidence when he said to his servant, don't be afraid, there are more with us than those against us. Eliseo tuvo que orar Elijah had to pray para que su siervo pudiera ver that for his servant to be able to see, lo que él veía de forma natural. that he could see in a natural way. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Can you understand what I just said? Eliseo tuvo que pedir que los ojos de su siervo fueran abiertos para ver lo que él ya estaba viendo. Elijah had to ask the Lord to open the eyes of his servant so that the servant could see what Elijah was already Y seeing. aunque Eliseo no es el centro de nuestro tema esta mañana, And even though Elijah is not the center of our topic this morning, lo que les acabo de decir what I've just said es parte importante de lo que estudiaremos hoy, is a very important part of what we are going to study today. porque formaba parte y formó parte de la fortaleza de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Because it was part of the great strength of the men and women of the Bible. Y he aquí algo que quiero resaltar, And there's something that I would like to highlight. la forma en la que nosotros percibimos las cosas del día a día, The way that we perceive the daily things las cosas en la forma en la que lo analizamos, and the way that we analyze them en la que lo interpreto and the way that we interpret it y finalmente reacciono ante ellas, and finally the way that we react to them determina si estoy viendo como el siervo de Eliseo o estoy viendo como Eliseo. determine if I am seeing things the way that the servant of Elisha was seeing them or the way that Elisha was seeing them. Nuestro texto bíblico esta mañana se encontraba en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. And our Bible text for this morning was found in 2 Timothy chapter 3 verse 14. Y en este escenario nos encontramos a Pablo estando preso en Roma, And in this scenario we find Paul captive in Rome, pero está preso imprisoned. y ya se le ha declarado culpable. He is in prison and he has already been declared guilty. Lo único que está esperando es una sentencia para él. He's only waiting for the sentence to die. Y en aquel momento, el solo hecho de ser cristiano, como Pablo era una sentencia
casi segura de muerte. And at that time, a sentence for being a Christian was almost certain a sentence of death. Pablo, viendo todo esto, decide escribir a su amigo, a su joven amigo y a su hijo espiritual, como él mismo le llama, Timoteo. And seeing all of these things, Paul decided to write to his friend, his spiritual son, Y Timothy. en esta segunda carta él busca animarle, And in this second letter, he tries to encourage him, trata de alertarlo acerca de las cosas que estaba enfrentando, and to alert him about the things that he was facing, pero también las que enfrentaría. but also those that he would face in the future. Y mientras escribe, And while he was writing, llegamos al que es nuestro texto bíblico esta mañana. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. we reach our Bible text for this morning, which reads, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them." Y lo primero que notamos al leer este versículo es la conjunción inicial pero. And what we notice in the beginning of this text is the word but. Y en español la conjunción pero, al igual que las demás, su función principal es actuar como un nexo entre las oraciones, palabras, etc. And in Spanish, the word but is a connection between the words. La conjunción pero lo que hace es oponer un concepto a otro. And what it does is, this word is to oppose a concept against the other, Para ampliarlo o confrontarlo. to amplify it and confront it. Por ejemplo, no voy a ir a la fiesta de cumpleaños de Marta, For example, I am not going to go to Martha's birthday party, pero le enviaré un regalo por su cumpleaños. but I will send her a present because of her birthday. Esa es la función básica de pero. And that's the basic function of the word but. Entonces podríamos decir que Pablo le está diciendo a Timoteo, So we can say that Paul is telling Timothy, antes algo va a pasar, before something is going to happen. a algo te vas a enfrentar, You are going to face something. pero But, a pesar de todo ello, never mind what that is, tú permaneces firme. you continue being firm. Y si notamos, por ejemplo, si tienes una versión Reina Valera, If you, for example, have a Reina Valera version in Spanish, te fijarás que en muchos de los capítulos o dentro de ellos hay títulos y subtítulos. you will notice that in the chapters there are many titles and subtitles. Recuerda que esto es una carta, Remember that this is a letter, pero ha sido estructurada de esta forma para que nosotros podamos entender lo que el escritor quería enfatizar. but it has been structured in this way so that it can highlight what the writer wanted to emphasize. Y en el capítulo 3, en la Reina Valera, lleva por título la condición de los hombres en el tiempo del fin. And in the chapter 3 in the Reina Valera Spanish version Bible, the title reads, La condición de los hombres en el tiempo del fin. the condition of men at the time of the end. Y Pablo comienza diciendo en esta parte de la carta, en el versículo 1, Okay. les voy a pedir que yo voy a leer y ustedes puedan seguir la lectura para poder avanzar. Yes, I am going to read and you follow me reading your Bible so that we can go ahead. Comienza diciendo, también debes saber esto, en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y comienza a citar una serie de formas de vida y formas de comportamiento que tendrían los hombres en el tiempo final, y finalmente le dice en el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, a estos evita. The Apostle Paul describes the characteristics of men in the time of the end, and then he goes into describing in verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Pablo, a lo largo de su experiencia cristiana, tuvo diferentes formas de percibir algunos temas. Paul, throughout his Christian experience, he had a certain way of experiencing Algunos temas. Eh. Básicamente, Pablo pensaba una cosa en determinado momento y en otro momento se dio cuenta de que
era diferente a lo que él pensaba. At some point, he experienced something and thought about it in a certain way, and further ahead in time, he looked at the same situation and saw it in another angle. Y aclaro, voy a aclarar esto antes que me tiren piedras. And I'm going to clarify this point before you stone me. Al punto específico que me refiero es a la segunda venida de Cristo. And the point that I want to refer to is the second coming of Christ. En la primera mitad de su experiencia, Pablo decía cuando escribió a la iglesia de Tesalónica, In the first half of his experience, he said to the church in Thessalonica, luego nosotros los que hayamos quedado, los que seremos arrebatados juntamente con ellos. those of us that have remained, we will be caught up together with them. Dice, los que vivimos. Those of us who live. Porque en ese momento Pablo pensaba que él iba a estar en ese grupo, porque la venida del Señor no iba a ser muy distante. Because at that moment, Paul believed that he was going to be part of that group. He believed that the coming of Christ was not that far away. Pero eso fue en la primera mitad de su experiencia. But that was in the first half of his experience. Ahora, en este momento, mientras escribe a Timoteo, literalmente está en los últimos días de su vida. Now, when he's writing to Timothy, he's in his last days, in the last days of his life. Y sabe que evidentemente él no estará entre los vivos que verán la venida del Señor. And he knows evidently that he will not be among those alive in the second coming of the Lord. Pero cree que Timoteo sí lo verá. But he believes that Timothy will see the Lord. Cree que Timoteo sí verá, la generación de Timoteo sí verá esa venida del Señor. And he believes that the generation of Timothy will be alive for the second coming of the Lord. Y por eso le dice, tú enfrentarás hombres de esta clase And that's why he warns them that he will face men, this type of men. y te enfrentarás a tiempos difíciles. And you will face difficult times. Pero luego le continúa ampliando en el versículo 10 en adelante. Tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquia, Iconio y Listria. Todas las persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos, pero los malos, hombres y engañadores, irán al mal, de mal en peor y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y que te has persuadido, sabiendo de quiénes los has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y él le dice todo esto a Timoteo y no le está ocultando nada. Okay, so Paul basically describes to Timothy all of the things that they are going to suffer and all of the experiences that he has suffered while he was preaching the gospel, and he doesn't retain or hold anything back. Le está presentando el escenario que había de enfrentar. He's showing him what he was going to face, Le está presentando el escenario que él mismo había enfrentado. and also the situation that he himself had faced. Pero dice, además, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús pasarán por tiempos difíciles. And he says, yeah, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido. But you are to remain firm in that which you have learned. Y me agrada pensar que mientras el Señor estaba escribiendo, que mientras Pablo le estaba escribiendo esto a Timoteo, And I like to think that while Paul was writing this to Timothy, pensando en lo que enfrentaría, thinking about what Timothy was going to face, Dios, por medio del Espíritu Santo, God through the Holy Spirit, estaba iluminando a Pablo, God was enlightening Paul, no solo pensando en Timoteo, not only thinking about Timothy, sino pensando en todos aquellos que sufrirían a lo largo de la historia persecución, burla, sacrificio por causa del Evangelio. but also thinking about all of those throughout history that would face mockery and sacrifice because of the cause of the gospel. Seguramente Dios pensaba en hombres como John Huss, Surely the Lord was thinking about men like John Huss, los valdenses, the Valdesians, los pioneros de nuestra fe, or the pioneers of our faith, pero seguramente también pensaba en ti y en mí. but he was surely thinking about you and I. Y les voy a ser bien honesto,
And I am going to be very honest. La realidad bíblica de tiempos difíciles para el pueblo de Dios o para los que quieren vivir piadosamente, The reality of those difficult times for the people of God or those that want to live godly no es una de las verdades bíblicas más populares. is not one of the most popular biblical truths. No es una de esas que la gente se emociona diciendo amén. And it's not one of those that get people excited and they say amen. No es una de esas que llena y pone el auditorio a vibrar. And it's not one of those that make the whole auditorium to shake. Y yo in les soy excitement. honesto, yo prefiero escuchar también esas que nos hacen emocionarnos. And I want to be honest with you. I also like to listen to those that make us excited. Pero hay una realidad. But there is a reality. Así como Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Versículo que seguramente has escuchado y conoces. And just like Jeremiah 29:11 says, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." And this is a scripture reading that most of you know. Y seguramente disfrutas cuando lo dices And you may enjoy when you say it como una realidad bíblica. as a biblical reality. El versículo 12 del capítulo 3 de Timoteo también es una realidad bíblica. Verse 12 of chapter 3 of 2 Timothy is also a reality. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Yeah, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Y la verdad, hermanos, es que en determinados momentos de la historia de los cristianos, And the truth, brethren, is that at certain points in the history of Christians, determinados momentos de tu vida en los que quieres serle fiel a Dios, and certain moments in your life in which you wanted to be faithful to God, las pruebas, las luchas, los momentos difíciles llegan a tu puerta. the trials and the struggles and difficult times knock at your door. En otros momentos llegan temas tan complicados como la enfermedad, And other times there are very difficult matters that come to you like disease. y esa es la realidad que enfrentamos los cristianos hoy en día. And that is the reality that Christians face. Pero aquí quiero abrir un today. paréntesis y separar algo. But now I want to open a parenthesis and separate something. A veces enfrentamos situaciones de esta índole también, We sometimes face situations of this kind, no como prueba, not as a trial, sino como consecuencia de nuestras propias malas decisiones. but as a consequence of our own bad decisions, O como dice un pastor que me gusta escuchar mucho, or as a pastor that I like to listen to says, como consecuencia de nuestra poca vergüenza. as a consequence of our lack of shame. Pero la realidad es que la Biblia también deja esperanza si tú has tomado decisiones que te han puesto en un callejón sin salida. But also the Bible gives you hope if you have made decisions that have placed you in a street without an exit. Promesas como las que están en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Promises as the one that we find in 1 John 1:9, which reads, "If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." O la que está en el capítulo 2 de ese mismo libro, donde dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecas, tienes un abogado. Or the one that we find in chapter 2 of that same book, which is, "My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate." Y menciono esto o hago esta explicación And I mention this and give you this explanation porque de ninguna manera debemos mezclar lo que son las pruebas espirituales a lo que son las consecuencias de nuestras malas decisiones. because we're not supposed to mix the trials, our spiritual struggles, with the consequences of our sins. Sin embargo, como ya dije, para cualquiera de los dos escenarios, el Señor ha dado respuesta y esperanza. But as I just said, for both scenarios, the Lord has given us an answer. Pero el llamado de Pablo es específicamente cuando te enfrentas a la prueba. But the call of Paul is specifically when you are facing trials. Cuando los malos tiempos llegan por seguir a Jesús. When difficult times come because you're following Jesus. Y la clave está en vivir como vivía Pablo o como vivió Eliseo. And the key is to live as Paul
or as Elijah lived. Hay algo que Pablo dijo: todas estas persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. And there's something that Paul said, that is, I have suffered all of these persecutions and the Lord has rescued me from all of them. Pablo entendía, Eliseo entendía: Paul understood and Elijah understood. yo estoy en una lucha espiritual. I am facing a spiritual struggle. Yo estoy en una lucha que yo no puedo ganar solo. And I am facing a spiritual struggle that I cannot win by myself. Y por eso no luchaban como luchamos los seres humanos normales. And that's why they fought not as regular human beings. Pablo dijo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y ustedes conocen seguramente el versículo. And Paul said that our struggles are not with flesh and blood, and you probably know the verse. A veces cometemos el error de creer que todo lo que nos pasa en el día a día Sometimes we make the mistake of believing that everything that happens to us from day to day es simplemente resultado del cotidiano vivir del ser humano, is just the result of the daily living of human beings. pero no lo es. But it's not so. Es una lucha espiritual que tú debes ganar. It's a spiritual struggle that you have to win. Pero lamentablemente nosotros, en ocasiones, no luchamos espiritualmente But unfortunately, in occasions, we do not fight spiritually porque no entendemos que es una lucha espiritual because we do not understand that it's a spiritual y struggle. queremos luchar como lucha el ser humano normal y natural. And we want to fight as human and natural men fight. El año pasado se llevó a cabo el concilio anual del Comité Ejecutivo de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Last year, we had the annual council of the executive committee of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church Que fue en Battle Creek. that was held in Battle Creek. Seguramente muchos de ustedes vieron las fotos de nuestros líderes con la barba y la ropa de la época y todo aquello. Maybe some of you saw the pictures of our leaders with the grown beard and the dresses and clothing of those years of the pioneers. En ese lugar, el doctor David Trim, That place, Dr. David Trim, quien es el director de archivos, estadísticas e investigaciones de la Iglesia Adventista Mundial, who is the director of archives and statistics of the Worldwide Church, presentó un informe estadístico de nuestra iglesia presented a statistical report of our church que hablaba acerca del crecimiento en grupos e iglesias y miembros a nivel mundial. that spoke about the growth among groups and members of the church globally. En el año 2017, nuestra iglesia creció 1.352.931 miembros. In the year 2017, our church grew in 1,352,931 members. Y ese informe presentaba que nuestra división, la Interamericana, aportó con 184.943 nuevos bautismos. And in that report, it reported that our division, which is the Inter-American Division, contributed with 184,943 new members that were baptized. Pero hubo algo que llamó más poderosamente mi atención. But there was something that caught my attention even more powerfully. Algo a lo que el Dr. Trim ya había hecho énfasis en el año anterior. Something that Dr. Dream had emphasized the year prior. La cantidad de pérdida de miembros de nuestra iglesia. The amount of losses among our members. Del año 1965 al 2017, From year 1965 to the year 2017, se bautizaron 37.138.884 personas. 37,138,884 members were baptized, De los cuales, al año 2018, among which in the year 2017, 14.521.088 miembros abandonaron la iglesia. among them 14,521,088 members abandoned the church. Es decir,
del 100% que ingresó a la iglesia adventista, In other words, from 100% of those people that got into the Adventist church, 42% se retiró. 42% left the church. Es decir, de cada 10 adventistas del séptimo día, In other words, out of 10 Adventist members, 4 terminan fuera de la iglesia. 4 of them leave the church. Y son cifras fuertes, And these are very serious numbers. cifras que deberían hacernos reflexionar. And these numbers should make us reflect. Y se le preguntó al Dr. Trim, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se está perdiendo tanta gente en nuestra iglesia? And people ask Dr. Trim, why are so many people being lost in our church? Él respondió, permítame recordarles que que por lo general los miembros no dejan la iglesia por diferencias teológicas, sino porque sus vidas pasan por momentos de crisis o experimentan conflictos en la comunidad de la iglesia. And he said, allow me to remind you that in general, the members do not leave the church because of theological differences, but because their lives go through moments of crisis or they experience conflicts in the community of the church. Y probablemente tú en este momento podrías pensar en otras cosas que tal vez pueden hacer que la gente abandone la iglesia. And you at this moment may be thinking about other situations that make people abandon the church. Pero enfoquémonos en esas dos que él menciona allí. But let us focus in those 2 that Dr. Trim mentions. Hermanos, ¿cómo enfrentan ustedes cuando la crisis, cuando los problemas llegan a tu casa? Brethren, how do you face whenever crisis knocks at your home door? ¿Cómo enfrentas cuando hay situaciones de desempleo? How do you face situations of unemployment? Cuando sientes que la presión económica llega a tu habitación con tu esposo y ni siquiera se pueden ver porque sienten que se odian. How do you face when the economical situation is so difficult that in your bedroom you cannot see your spouse because you feel like you hate each other? ¿Cómo enfrentas situaciones con tus hijos? How do you face situations with your children? Y otra serie de cosas a las que podemos llamar pruebas espirituales. Another series of things that we can call spiritual struggles. ¿Cómo enfrentas cuando aquí en la iglesia probablemente tienes algún problema con algún hermano en Cristo? How do you face situations in which here at the church you have problems with another brother in Christ? ¿Lo manejas de manera espiritual como el Señor enseña en su palabra? Do you handle it in a spiritual way as the Lord teaches in His Word? ¿O buscas Or you look, manejarlo como lo maneja el hombre normal? or you try to manage it as a regular man would do? Si ha habido una época de la historia del ser humano en que las palabras sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, tienen validez y más peso que nunca, es hoy. If there has been any time in which those words to be sober and to vigil, because the devil is like a roaring lion looking for someone to devour is today. Si usted se mete a investigar noticias de nuestra iglesia, se va a dar cuenta que dentro de nuestra organización están pasando cosas que, como dijo el presidente de nuestra iglesia, nunca en la historia del mundo habían pasado. And if you do some research about the history of our church and situations today, as our president says, things are happening among the Adventist church that have never happened throughout the history of the world. Satanás está buscando destruirnos. Satan is looking to destroy ¿Y us. saben qué es lo peor? And you know what is the worst part? No es salirse de la iglesia adventista. It's not leaving the Adventist church. Es que muchos de los que salen dándole la espalda a Dios para no volver a buscarlo nunca más. The problem is that many of those that leave the church leave it turning their backs at God so that they are not going to seek after Him anymore. Porque el diablo no quiere que nosotros permanezcamos de la forma como Dios quiere que lo hagamos. Because the devil doesn't want us to remain the way that God wants us to remain. Si hemos de permanecer, debemos pelear la buena batalla de la fe. If we're to remain, we have to fight the battle of faith. No lo voy a leer porque
ya ha avanzado el tiempo, pero les recomiendo que lean 1 Corintios 2, 13, 14 y 15. I am not going to read it, but I recommend that you read 1 Corinthians 2, 12, 13, and 14. Allí el apóstol Pablo dice cómo los hombres naturales no pueden entender ni discernir lo espiritual, porque solo se entiende por medio del Espíritu Santo. And there, Paul describes how the natural man is not able to discern the spiritual things because they are only able to be discerned through the Spirit. Y lo que deberíamos estar reflexionando en este momento es, ¿estoy luchando como un hombre natural que no conoce y no le interesa a Dios? ¿O estoy luchando como un hombre espiritual? And we should ask ourselves if I am fighting as a natural man or a spiritual man. El comentario bíblico amplía acerca de lo que es, de cómo es un hombre natural y cómo es un hombre espiritual. El hombre natural es el que no tiene inclinaciones espirituales, que no ha sido regenerado, cuyos intereses están reducidos a las cosas de esta vida. Un hombre tal depende de la sabiduría humana para resolver todos sus problemas. No puede distinguir entre la filosofía terrenal y la verdad espiritual, porque la sabiduría de Dios solo la entienden los que permiten que el Espíritu Santo les enseñe. A natural man is he who does not have spiritual inclinations, that has not been regenerated, whose interests are reduced to things of this life. A man, as such, depends only on human wisdom to resolve all of his problems. He is not able to distinguish between earthly philosophy and the spiritual truth, because the wisdom of God is only understood by those that allow the Holy Spirit to teach them. El hombre espiritual es el hombre regenerado que es iluminado por el Espíritu Santo. El hombre espiritual examina, tamiza y juzga cuidadosamente los asuntos que debe atender. Por lo tanto, guiado por el Espíritu Divino, llega a las conclusiones adecuadas. A spiritual man is he who has been regenerated and is enlightened by the Holy Spirit. And the spiritual man examines and judges carefully the things that he has to attend. Therefore, guided by the Holy Spirit, he arrives to the adequate conclusions. Como dije, servimos a un Dios que desea dar muestras de su poder y de las cosas que quiere hacer por nosotros. As I said, we serve a God that wants to give us proof of his power and the things that he wants to do for us. Pero los conflictos de la vida, But the conflicts of life, problemas de salud, our health problems, el desempleo, unemployment, problemas financieros, financial problems, problemas en tu matrimonio, problems in your marriage, son los dardos de fuego del enemigo para que tú dejes de aferrarte y dejes de creer. are the fiery darts of the enemy for you to stop clinging to God and stop believing in God. Las peleas entre nosotros, que no estoy diciendo que pasen aquí en Balboa, pero cuando pasan, Fighting among us, and I am not saying that they happen here in Balboa, but when they happen y te desaniman, and you are discouraged, es el enemigo buscando que tú no te aferres. is the enemy looking for you not to hold on. Y saben, a estas dos categorías hay una tercera a la que Pablo le llama el hombre carnal. And Paul has a third category to these two that we shared previously, and he calls him the carnal man. The carnal man. Y la pueden ver en 1 Corintios 3, 1 al 3. And you can find that in 1 Corinthians 3, 1 through 3. Y Pablo le habla a la iglesia de Corinto, una iglesia de gente bautizada como tú y como yo. And Paul talks to the church of Corinth. It's a church that is composed of people that have been baptized, just as you and I have been baptized. Pero como había en medio de ellos contiendas, But because among them there were infighting, problemas de celo, diferencias, jealousy, and differences, Pablo le llamaba carnales. Paul called them carnal. El carnal, según lo que Pablo muestra, no es otro que el que ha aceptado a Cristo, se ha bautizado, pero sigue comportándose y actuando y viviendo como vive el hombre natural, que no entiende nada de lo espiritual. And the carnal man is he who has been baptized, but he continues living his life
like a regular man. Y para ir aterrizando esto, And to wrap up, hay un grupo al que pertenecemos nosotros, los que estamos aquí sentados hoy. there's a group to which we belong, us who are sitting down today here. Y este grupo al que pertenecemos corre igual peligro. And this group to which we belong to also faces a great danger, Creyendo que por estar aquí, believing that because we are here por venir a todas las actividades, and because we attend all of the activities, por ser diácono, or because we're a deacon por ser anciano, or an elder, por ir al proyecto Pancito, or to participate, or because we participate in the Pancito project, y sigamos la lista, and we can continue throughout the list. yo interpreto y me digo a mí mismo, yo estoy persistiendo y me estoy manteniendo firme. I interpret and tell myself that I am persisting and I am remaining in the faith. Y el ejemplo más claro de que eso es el pensamiento más errado e equivocado del mundo está en Juan 6, 65 al 71. Y este sí lo voy a leer. And the best example of this is found in John 6, 65 al 71. 6, verses 65 through verse 71. Y este versículo es un llamado a nosotros a recordar, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. This verse is a call to remember, he who believes himself firm, watch out that he doesn't fall. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya conseguido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y dijo Jesús, ¿no los he escogido yo a ustedes? No obstante, uno de ustedes es un diablo. Y se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Y aún podemos ver este grupo que menciona este texto, abandonó a Jesús. Judas pudo haberlo hecho. We can see that the group of people that is mentioned in this text abandoned Jesus, and Judas could have done the same. Jesús llamó diablo al que lo iba a entregar. Judas dijo para sí, no, ese no soy yo. Jesus called the devil that person that was going to turn him in, who was going to betray him. And Judas said to himself, no, that's not me. La señora White dice que él se sentía tan superior a los demás discípulos y apóstoles. Sister White says that Judas believed himself superior to the rest of the disciples and apostles. En apariencia, Judas permaneció. In appearance, Judas remained. Participó de todos los milagros. He participated of all of the miracles. Fue enviado a predicar la palabra. And he was sent forth to preach the word. Podríamos decir entonces, persistió, se aferró, retuvo y todos los sinónimos que utiliza la palabra, la Biblia. And we can say that he remained, that he held on, and all of the synonyms that are mentioned throughout the Bible. Pero no fue sino hasta el final But it wasn't until the end que se demostró la triste y trágica realidad de Judas. that the sad truth of Judas was manifested. Judas hace honor a una frase muy conocida del pastor Bullón. Judas gives honor to a very well-known phrase of Pastor Bouillon. Dentro de la iglesia y sin embargo perdido. Within the church, nevertheless lost. Hay un párrafo de la señora White que leí esta semana y lo escuché también, que me impactó fuertemente. Dice, los cristianos a medias son peores que los infieles, porque sus palabras son engañosas y su posición indecisa hace que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores, el cristiano tibio engaña a las dos partes. No es un buen mundano, pero tampoco es un buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie más puede hacer. Half-hearted Christians are worse than the unfaithful because their words are deceitful, and their indecisive position makes many
fall astray. The unfaithful shows his true colors. The lukewarm Christian deceives both parties. Is not gracias. Gracias. Is not a good worldly person, but he's neither a good Christian. Satan uses him to fulfill his work, a work that nobody else can do. Mi amada iglesia de Balboa, Beloved Church of Balboa, si hemos de permanecer, if we are to remain, el llamado bíblico es mucho más profundo que estar aquí sábado tras sábado. the biblical call is deeper than to be here each Sabbath. El llamado es a reflexionar cómo estoy viviendo. The call is to reflect on how I am living. Me siento aquí I sit down here. a escuchar y evaluar y pensar como un espiritual, I sit here to listen and to evaluate and to think as a spiritual person. o me siento aquí a escuchar y evaluar como un natural. Or do I sit and listen and evaluate as a natural person? Las cosas que llegan a mi vida y a mi familia, ¿las enfrento como un natural o las enfrento como un hombre espiritual? Gracias. The things that come to my life, do I face them as a spiritual person or as a natural person? Es momento de comenzar a vivir en el plano espiritual. It's time for us to start living in the spiritual plane. Y vivir en el plano espiritual requiere lo que dice Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. And to live in the spiritual plane requires for us to follow what Habakkuk 2:4 says, the just will live by faith. Y quiero ser enfático en esto. And I want to emphasize this. Cuando esta palabra fue dicha o fue escrita, When that word was written, no salió del pensamiento o de la conclusión de Habacuc. it didn't come from the thoughts or the conclusion of Habakkuk. Fue el mismo Dios quien las pronunció It was God himself who pronounced them. y las pronunció como la norma elevada y perfecta por la que debe vivir cada cristiano. And he pronounced it as the elevated and perfect norm by which Christians should live, Por la que debe vivir cada persona que aspira a pasar su eternidad en el cielo. by which every person that aspires to live in heaven has to live by. Alcanzar el nivel de discernir, entender, evaluar las situaciones de la vida en un plano espiritual no es algo mágico. To be able to reach the point in which we can evaluate spiritually the things of this life is not something magical, Porque nuestra naturaleza humana, terrenal, lo complica. because our human nature, our earthly nature complicates it. Pero es trabajo del Espíritu Santo a ayudarnos a vivir de manera espiritual. But it's the work of the Holy Spirit to help us to live in a spiritual way. Si tú dejas que Dios sea Dios en ti, If you allow God to be God within you, el Espíritu Santo hará y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, and you allow the Holy Spirit to do what he has to do, las luchas de tu vida serán en un plano espiritual. the struggles in your life will be in a spiritual plane. Y es en ese lugar donde realmente se define nuestra victoria o nuestra derrota. And it's in that place where our victory is defined. Si hemos de permanecer, If we are to remain, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y we, después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcamos pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados nuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, armémonos con el escudo de la fe, con que podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomemos también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth,
having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Que Dios te bendiga. May the Lord bless you. That she could see how the saints would would enter. Y Jesús estaba en la puerta recibiendo a cada uno. And Jesus was by the door receiving each one of them. Y decía, has lavado tus ropas en mi sangre And he said, you have washed your clothes in my blood, y permaneciste firme en mi verdad. and you remain firm in my truth. Entra. Come in. Quiera Dios que nosotros estemos en ese lugar May we be able to be in that place by the grace of God. y que seamos de el grupo que podrá escuchar las gloriosas palabras, puedes entrar. And may we be the group that will listen to the words, you may come in. Señor y Dios, Lord and God, partimos de este lugar, we will leave this place, pero no queremos hacerlo de tu presencia, but we don't want to leave your presence, porque reconocemos, Señor, que sin ti, sin tu Santo Espíritu, because we acknowledge, Lord, that without you and your Holy Spirit, sería imposible intentar permanecer. it would be impossible for us to remain. Sin embargo, tú has puesto toda a nuestra disposición, Señor, para que podamos estar en ese día glorioso y final. But you have made everything available for us to be there in that glorious day. Enséñanos a permanecer de la forma en que tú quieres que permanezcamos. Teach us how to remain in the way that you want us to remain. Lucha aún contra nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro duro corazón y nuestra forma de ser que a veces no deja a tu Espíritu Santo trabajar en nosotros. Fight against even ourselves and ourselves that does not allow your Holy Spirit to work in the way that you want to work within us. Y que al luchar las batallas de fe y permanecer, And when we face the battles of faith and we remain, podamos disfrutar del gozo de luchar y batallar a tu lado, Señor Jesús. we can enjoy the joy that it is to fight next to you, O Lord, Sabiendo que solo por ti seremos victoriosos. knowing that only by you we will be victorious. Llévanos con bien a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos. Take us safely to our homes or wherever we are going. Pero hasta el día final no dejes de llamar a nuestros corazones. But until that last day, do not stop calling to our hearts. Te pedimos todo esto, Señor, por tu amor. We ask all of these by your love. En el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus, amen.